bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, un proyecto del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con el proyecto Ciudadano Voto CR. Para nosotros es importantísimo llevarle todas las candidaturas hacia la presidencia de la República y en esta oportunidad vamos a mostrar el perfil de una persona que para ustedes es de conocimiento público, que ya además ha experimentado una carrera en la Asamblea Legislativa y ahora apunta hacia una silla en Zapote. Don Eduardo Cruikshank Smith. ¿Cómo está, don Eduardo? Un gusto saludarlo. Muy bien, gusto saludarle. Vea, don Eduardo, mucha gente quiere conocer en ocasiones los planes de gobierno y para nosotros es fundamental, pero también es importante que la gente conozca la persona que tenemos de frente, su vida, su trayectoria, y es ahí donde obviamente 1958 es para usted una oportunidad de renacer en Limón y empezar toda una vida y una trayectoria desde la niñez. Cuénteme cómo era ese Limón. Bueno, permítame decirle un poquito quién es Eduardo Cruikshank antes de decirle cómo era Limón. Eduardo Cruikshank nació el 29 de enero de 1958 en un pequeño pueblito que se llamaba en ese entonces Waldeck y que hoy se llama 28 millas de Batán del cantón de Matina de la provincia de Limón. Soy el cumiche, el menor, el último de cuatro hermanos, de 4 hermanas y 3 hermanos, 8, hijo de papá carpintero y madre ama de casa, que nació en condiciones de pobreza, porque entenderás que para un carpintero alimentar 10 bocas no era tarea fácil, de manera que no soy uno de los que nació en cuna de oro, ni mucho menos, nací yo diría que en pobreza o en pobreza extrema, y que a través de la Costa Rica de oportunidades, que en ese entonces Costa Rica ofrecía muchas oportunidades a sus ciudadanos, pudimos superar el flagelo de la pobreza y salir adelante. Y vea qué interesante. Mis 4 hermanas se hicieron profesionales y mis 3 hermanos y yo nos hicimos profesionales. O sea, los 8 hijos de doña Perla, de mi madre, doña Perla, y de mi padre, don Sequio, se hicieron profesionales y hombres y mujeres de bien. En aquel Limón que no tenía la comunicación que hoy existe entre la provincia y el resto del país, era nada más por vía aérea y por el tren, pero era un Limón donde la gente dormía con las ventanas de la casa abiertas, con las puertas entrecerradas por el calor de entonces, y donde la señora que vendía patí en la esquina dejaba la canasta ahí en la acera y se iba a pedir un baño prestado a una casa y llegaba alguien a comprar un patí, tomaban el patí y le dejaban la plata ahí a la señora a vista de paciencia de todo el mundo y nadie tocaba nada, eran otros tiempos. Yo nací en esa Costa Rica de oportunidades, una Costa Rica de paz, segura, y una Costa Rica próspera. Y esa Costa Rica de oportunidades nos permitió a 2 de mis hermanas que eran educadoras llegar a ser inclusive directoras de escuelas, a 2 de mis hermanas que eran enfermeras, ocupar jefaturas en los hospitales. Le permitió a un hermano mío, Clinton, ser diputado de la República y vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Y me permitió a mí, por supuesto, graduarme en la Escuela Tomás Guardia de Limón, ir a hacer una parte de mi colegio en la provincia de Limón y después trasladarme a Cartago al 4º año, donde hice en el Colegio de los Padres Capuchinos, en el Colegio Seráfico, ahí por el Puente Bailey,
y después el quinto año en el colegio José Joaquín Vargas Calvo aquí en San Pedro a la par de la universidad para irme aclimatando al ambiente universitario. Don Eduardo, nos ha dado características lindísimas de esa etapa, sobre todo de su niñez en la escuela y el colegio, pero quisiera tener aspectos más cualitativos de esa escuela, que además se caracterizaba por ser una escuela de solo varones, tengo entendido, y por supuesto también por ser una escuela con unos corredores inmensos Así de es. concreto. Cuéntenos un Así poco es. cómo era esa vida. Bueno, es una escuela de doble planta, con ventanales inmensos por el tema de la Del circulación calor. de aire, con corredores a todo alrededor en la parte interna y con una área de juegos que tenía cancha de básquet. Era una escuela, o es una escuela muy, muy cómoda y muy bien construida, de las construcciones de antes, donde la pasábamos muy bien. La pasábamos muy, muy ¿Conserva bien. amistades todavía de la escuela? Todavía de vez en cuando me encuentro algún compañero de la escuela. Recuerdo uno que es colega, Roger. A veces me lo encuentro en Limón, a veces encuentro algunos, Guillermo, me los topo así, de esa época, uno que otro que todavía me encuentro. Don Eduardo, y bueno, esa etapa de niñez que experimenta una llegada hacia San José, que usted me la hizo escalonada ahora en esa descripción que usted me estaba contando. Explíquenos cómo fue esa oportunidad que le apareció en la vida. Bueno, se me olvidó decirte que yo fui, desde que estaba en la escuela, yo era presidente de mi aula. Siempre fui presidente del aula. Ya venía con un liderazgo desde muy Y ya niño. tenía un liderazgo. Mi traslado a la meseta central obedeció a que había un polvorista de Cartago de nombre Custodio Calvo, los famosos calvos de Cartago. ¿Y qué es un polvorista, perdón? Hacía pólvora, Hacía pólvora. tenía una fábrica de pólvora. Ajá. Entonces, don Custodio Calvo, en uno de los carnavales que fue a Limón a hacer los juegos de pólvora para los festejos populares, él se quedaba en la municipalidad de Limón y esa municipalidad quedaba como a 25 metros de mi casa. Parece que tuvieron un problema de agua en la municipalidad y no tenían dónde ducharse porque el agua se había ido. Nosotros sí teníamos agua en la casa porque estábamos como a 25 metros, pero en la otra acera. Entonces en esta tubería sí había agua, pero en esta no. Entonces él me conoció y me dijo, joven, no sabe dónde podemos conseguir un poquito de agua. Entonces le dije, déjeme ver a ver si en mi casa hay agua. Y efectivamente en mi casa había agua. Entonces yo le dije a mi mamá y mi mamá les dijo, no, dígale al señor que pueden venir a bañarse aquí. Entonces le prestaron el baño de la casa para que se bañaran y que recogieran agua y todo eso. Y nos hicimos amistad con don Custodio. Entonces don Custodio me dijo, ¿por qué no te venís a pasar unos días a Cartago con nosotros en vacaciones de 3 meses? Me invitó a su casa en Cartago, él vivía en Taras. Y yo hablé con mis papás y me dijeron, ellos se comunicaron con él y él le dijo, no, manda a tu hijo a Cartago a que pase unas vacaciones, una temporada con nosotros aquí y nosotros lo cuidamos, no se preocupen. Y se pusieron de acuerdo y me fui a Cartago en las vacaciones de 3 meses con la idea de estar unos 15 días ahí. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Y yo estaba terminando el 3er año de colegio, tendría unos 15 años y me fui para allá, por cierto, en tren. Y estuve en las vacaciones allá en Taras de Cartago con don Custodio y toda su familia. Cuando llegó el tiempo de regresar a Limón, yo me sentía muy cómodo ahí. Entonces me dice don Custodio, si quieres quedarte más tiempo, hable con sus papás y te matriculamos en el colegio aquí
y se quedaba una temporada con nosotros. Se lo voy a decir como decía mi abuelito, ¿por qué se halló tan fácil? Porque era un ambiente diferente, llegar a un lugar diferente, salíamos a jugar fútbol los domingos a las famosas mejengas de barrio, yo jugaba con el equipo del barrio, esas mejengas, entonces era algo como diferente, me gustó. Entonces hablamos con la familia dijo, bueno, le mandamos el traslado y me trasladaron y entré en el colegio de los padres y estuve Un colegio ahí. católico. Sí, y estuve ahí un año y después una hermana mía vivía allá en San José. ¿Usted era católico ya? Y yo era católico. Yo era católico, yo hice la primera comunión, me casé en la iglesia católica. Entonces ya una hermana mía vivía en San José, que trabajaba en el hospital San Juan de Dios. Entonces mi hermana vivía sola y tenía una casa amplia y me dijo, no, tenés que irte acercando a la universidad. Venite de Cartago a vivir conmigo y para irte acercando a la universidad. Y me matriculé en el colegio José Joaquín Vargas Calvo, que queda ahí por la universidad, para ir aclimatándome en el ambiente. Y me gradué en el año 1976 del Vargas Calvo e ingresé a la universidad en el año 1977, soy carnet 77. Y ahí estudié y me gradué. Me egresé en el 83, me egresé en el 83 y me incorporé el 23 de marzo del año 84 ya con tesis de grado y todo lo que eso representó. ¿Guarda alguna relación muy cercana con compañeros de la universidad? Ah, sí, claro. Yo tengo muchos compañeros universitarios. Ignacio Santos, compañero, Armando, el de La Nación. ¿Eran buenos estudiantes? Sí, claro. Jaime Ordóñez, Don Jaime. Fabián Bolio, Otto Guevara. Todos ellos, porque era solo la Facultad de Derecho, era una única facultad donde todos estudiábamos Derecho. No habían tantas universidades privadas como ahora. La UACA estaba apenas iniciándose, entonces todos los estudiantes de Derecho nos conocíamos en esa época. Entonces yo estuve en la Facultad de Derecho, en la universidad fui presidente de la Asociación de Estudiantes limonenses universitarios, ocupé algún cargo en la Facultad de Derecho con el grupo Marcha en aquel entonces, de manera que siempre he tenido un buen liderazgo. Después de que me gradué decidí regresar a vivir a Limón, porque yo siempre en mi plan de gobierno para aspirar a la presidencia de la Asociación de Estudiantes Limonenses puse que había que hacer conciencia sobre los profesionales limonenses para que una vez que se graduaran regresaran a servirle a la provincia. Entonces yo tenía que ser el primer ejemplo en dar ejemplo de eso. Entonces una vez que me gradué me volví a Limón, donde ejercí la profesión de manera liberal en el bufete Cruikshank y Asociados. En algún momento fui juez ejercí funciones de juez de la República y fui regidor municipal y presidente de la municipalidad del Cantón Central. ¿Con qué partido? Por el Partido Unidad Social Cristiana. Yo era de la unidad en casi toda mi vida política, pertenecía a la Unidad Social Cristiana. ¿Y cómo fue ese salto de la política también a involucrarse más cercano a una perspectiva casi de trabajo religiosa? Bueno, resulta que yo ganaba los procesos electorales distritales en el Partido Unidad Social Cristiana, pero siempre me decían, tenés que hacer fila porque hay gente que está antes que usted. Entonces siempre me sacrificaban y llegué a un momento donde me cansé de ser el sacrificado
y les dije, no, ya no voy a seguir más con la unidad. Fue en el último gobierno de don Abel Pacheco que yo decidí que ya retirarme de la campaña de la práctica política, y estuve un tiempo sin tener acción política hasta que me incorporé al Partido de Restauración Nacional. Esa llegada al Partido de Restauración Nacional, ¿quién fue la persona clave que le abrió las puertas y qué se ha significado su experiencia en Asamblea Legislativa? Bueno, el que me abrió la experiencia fue el presidente del Partido de Restauración Nacional, que él era muy amigo de mi hermano Clinton porque habían coincidido como diputados de la Asamblea Legislativa, y él le dijo a mi hermano que mi hermano le contó que él tenía un hermano que sabía algo de política, pero que estaba retirado de esas canchas y que se había hecho cristiano evangélico. Entonces él le pidió a mi hermano conocerme y hablamos, y me invitó a pertenecer al Partido de Restauración Nacional. Y yo en un primer momento no tenía mucho interés de volver a la política porque estaba dedicado a otras cosas personales, pero... También a la comunidad, de sí, alguna manera. pero ante la insistencia de él, en un momento dado decidí participar con el Partido de Restauración Nacional, porque me parecía que es un partido que comparte mis principios y mis valores. Entonces empecé a participar con el Partido de Restauración Nacional hasta que después me ofrecieron una candidatura a la Diputación, que en un principio tenía mis dudas si aceptar o no, porque no quería volver a la acción política otra vez, solo quería casi que ser un votante más, pero al final decidí volver a incursionar en el campo, y salimos electos diputados por la provincia de Limón, el único partido en toda la historia de la provincia de Limón que sacó 3 diputaciones. Nunca ningún otro partido lo ha hecho. Cuando yo encabecé la fórmula de la diputación por la provincia de Limón, sacamos 3 diputados. Un país muy polarizado también en ese momento, don Eduardo. Así es. Y llegamos a la Asamblea Legislativa y pues nos correspondió ser presidente del Congreso de la República. El primero. El primero, en un momento sumamente complicado de la historia del país, en medio de lo más crudo de la pandemia, cuando había temor yo diría que en todos los hogares costarricenses, porque desconocíamos cómo actuaba el virus. No es incómodo porque cuando yo en ocasiones veo en vivo las sesiones en el plenario, uno puede intuir, don Eduardo, que en ocasiones existen hasta faltas de respeto, existen condiciones que lo hacen a uno, por lo menos como espectador, sentir incómodo. ¿A ustedes no le ha pasado eso? No, por supuesto que sí, pero uno cuando es presidente de la Asamblea Legislativa o cuando es moderador de alguna situación debe tener mucho dominio propio, o lo que llaman inteligencia emocional. Entonces eso le permite a uno apechugar muchas circunstancias difíciles, incluso a veces hasta malas expresiones que le dicen, pero en aras de mantener la tranquilidad, la cordura del plenario, el funcionamiento, la gobernabilidad, uno pues deja pasar muchas cosas que tal vez en otras circunstancias no dejaría pasar. ¿Cómo ha sido el llevar una vida que se trasladó de Limón hacia San José, que también significó una reflexión en algún momento espiritual suya, que modificó y que obtuvo cambios, y que también se ha dedicado a la política, y que de un pronto a otro también tenía que llevar la vida familiar? ¿Qué tan protagonistas han sido, en este caso, no solamente su esposa, sino también sus hijos e hijas? Bueno, mi familia siempre me ha apoyado. Yo soy una familia, tengo una esposa que donde yo
en las cosas en que yo me meto, ella se mete. Cuando es abogada también, ¿verdad? Mi esposa es abogada. Mi esposa estudió primero sociología y después estudió abogacía para acompañarme en el bufete. Y cuando yo era aficionado a los topes y tenía caballos, mi esposa también montaba a caballo. Es decir, ella siempre me ha acompañado en todo lo que yo me meto. Ella nunca como que decir, no voy a participar en esto, no, ella siempre ha sido una buena compañera. Como un buen complemento. Qué bonito. ¿Y los hijos, don Eduardo? Mis hijos igualmente, nosotros somos el ejemplo de mis hijos y mis hijos nos siguen, han visto a su mamá y a su papá ser muy estudiosos y ellos han sido igual. Yo tengo 2 hijos abogados, los que tienen actualmente mi bufete, uno que es odontólogo y mi hija que es ingeniera en sistemas, de manera que hemos sido una familia de gente estudiosa, de gente que ha aprovechado las oportunidades que se nos presentan para salir adelante. ¿Cuál fue el último libro que leyó, don Eduardo? El último libro que estoy leyendo, el último que leí es uno que se llama El liderazgo de Miles Monroe. Fue el último que leí, pero el que estoy leyendo actualmente es el de Obama. Ah, el de Obama, sí. Así es. Muy bien. Don Eduardo, me llama mucho la atención porque usted ha experimentado una realidad no solamente siendo muy, muy niño viniéndose a San José, sino también como una vida muy josefina también en el sentido de la labor política que ha hecho. ¿Cómo ha sido monitorear mucho la realidad limonense? Porque usted me decía de un Limón en su niñez que era verdaderamente la aspiración que tendríamos todos de tener las puertas abiertas, de tener las ventanas abiertas. ¿Qué cree usted que fue lo que pasó en ese Limón, que hubo una transición en tan pocos años, que podríamos decir que entre 35 y 40 años, ha detonado en una serie de malas prácticas? Bueno, usted sabe que muchas veces cuando los pueblos están aislados, tienen una cultura y muchas veces la conexión y el desarrollo hace que se mezclen otras culturas y en esa mezcla pues suceden cambios, porque el limonense hay una frase que dice que lo mejor de Limón es su gente y sin duda alguna yo creo eso, que lo mejor de Limón es su gente, pero ya con la interrelación cultural a veces se asumen prácticas de otras culturas que no son las mejores. Lo he visto en televisión bailando usted. ¿Es muy bailarín? Yo era muy bailarín, yo era una persona que durante mis años de universidad aprovechaba a veces los domingos en la tarde, que antes los bailes eran más en la tarde, era tarde juvenil, para ir a algunas discotecas. Por ejemplo, yo iba a bailar a una discoteca en Heredia, el Miraflores, en Heredia, iba en Santo Domingo a Baróns. ¿Y en Limón? En Cartago iba al City Garden. Al City Garden. Y en Limón iba al Mar 15. Iba al Mar 15. Bailar era una de mis hobbies. Y entonces era muy buen bailarín. Y cuénteme, ¿pero qué bailaba? De todo. Bailaba salsa, bailaba merengue, bailaba reggae, bailaba bolero. ¿Su canción favorita? Es muy complicado dar una canción favorita porque yo soy un amante de la música y me gusta muchos géneros musicales, entonces como decir una canción favorita es muy complicado. Tengo muchas canciones. Pero debe gustarle algún cantante en particular o algún tipo de género. Es que sí, digamos, me gustan mucha música de
de aquella época de los boleros que cantaba José José, que cantaba Julio Iglesias, que cantaba Nelson Ned, que cantaba Roberto Carlos, todos esos boleros y de algunos cantantes nacionales como Iván Bolaños, como Gerardo, esa música, esos boleritos de aquella época me gustaban. Entonces, incluso conjuntos internacionales como los Beatles, como canciones como Yesterday y esas canciones de la época que uno le gustaba mucho esa música. Only You, qué lindo. Only You, sí, de Whitney Houston, de Donna Summer, de toda es que la música de antes era algo sencillamente espectacular. Bueno, en la lista que me ha dado me han gustado todas. Don Eduardo, muchas gracias por regalarnos este pedacito de tiempo para que la gente pueda conocer más allá del político, también a la persona que desde muy niña en Limón, como dice usted, la educación le dio la oportunidad de llegar hasta Cuesta de Moras. Vamos a ver si la oportunidad que le puede dar la ciudadanía costarricense también para de repente dar un salto a Zapote. Y quiero decir algo, yo quiero restaurar a esta Costa Rica para todos y todas, para que no haya un solo niño que nazca en este país que pueda decir, nací en pobreza y no salí de la condición de pobreza porque no tuve oportunidad. Que sea que diga, no aproveché las oportunidades que me brindó el país, pero no que no recibió esas oportunidades. Así como yo tuve esas oportunidades y pude superar esa barrera de la pobreza y llegar hasta donde he llegado, incluso mucho más allá porque voy a ser el próximo presidente de este país, yo quiero que todos los y las costarricenses de mar a mar y de frontera a frontera tengan esa misma oportunidad que yo tuve y que no hayan costarricenses que digan lástima que no tuve oportunidades porque hubiera sido un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor ciudadano, no estuviera en pobreza, hubiera sido un profesional. Tenemos que restablecer la Costa Rica de oportunidades para todos y para todas. Muchas gracias, don Eduardo. Ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente. Para Perspectivas Democracia Bicentenaria del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, siempre es un gusto traerles a ustedes las historias de vida de cada uno de los personajes de las candidaturas que aspiran a llegar hasta esa silla en Zapote tan caliente y tan, en estos días, tan deseosa de que pueda recibir a un nuevo cliente por ahí. Así que para nosotros es un gusto acá, desde Votos CR también, traerle todo ese trabajo audiovisual. Muchas gracias.